Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Mariana Ledesma, soy psicóloga clínica y el tema que elegí para hoy es cómo soltar los pensamientos tóxicos. Creo que este es un tema que me han estado pidiendo a lo largo de mucho tiempo y sé y espero que les sea de gran ayuda no solo en estos momentos, sino a lo largo de su vida. Voy a intentar que este podcast sea algo práctico, no tanto teórico, pero lo que sí me gustaría explicarte es cómo es que funcionan los pensamientos. Algo que es muy importante entender es que los pensamientos aparecen. No puedes controlar hasta cierto punto cuáles son los pensamientos que aparecen en tu mente, pero lo que sí puedes hacer es decidir a cuál pensamiento le quieres dar poder de ahora en adelante. Recuerda que tú decides a qué pensamiento darle poder cuando aparece en tu mente. Hay muchos pensamientos que probablemente van a aparecer en tu mente a lo largo de tu día y para ti probablemente van a ser irrelevantes, pero lo que pasa con los pensamientos que te preocupan o te agobian es que cuando aparecen en tu mente, tú lo primero que haces es caer en ellos. Juzgar esos pensamientos. ¿Y qué es juzgar esos pensamientos? Es comenzar a pensar o crear escenarios en tu mente como qué pasaría si esto, qué pasaría si el otro, y entonces ahí es cuando estos pensamientos comienzan a generarte sensaciones de preocupación, angustia, tristeza, entre muchas otras cosas. Recuerda que los pensamientos llegan a tu mente y no puedes controlar los pensamientos que aparezcan en tu mente, pero lo que sí puedes hacer es decidir qué vas a hacer con ellos. Y bueno, pues voy a darte algunas técnicas que te pueden ayudar a trabajar precisamente en estos pensamientos, pero algo que es muy importante entender y saber es que somos seres pensantes, todo el tiempo estamos pensando. Entonces, entre más tú apliques este tipo de técnicas o cosas que te ayuden a darte cuenta que en muchas ocasiones caes en pensamientos que te hacen daño, pues esto te va a ayudar a ser cada vez más consciente de tus pensamientos y tú mismo tomar la decisión de cuáles son los pensamientos que quieres sembrar en tu mente a partir de ahora, ¿ok? El punto número 1 que te daría, o la técnica, herramienta que te voy a dar primeramente, es cuando aparezca un pensamiento en tu mente que sabes que te genera preocupación, angustia y que de hecho en muchas ocasiones sabes que cuando comienzas a darle profundidad a ese pensamiento, ya después de terminar de pensar todo lo que has pensado acerca de él, te sientes angustiado, preocupado, ansioso, entre muchas otras cosas. Lo primero que vas a hacer cuando el pensamiento aparezca en tu mente es repetir: gracias por ese pensamiento, pero no me sirve. Al principio, algo que les digo mucho a las personas que les he proporcionado esta técnica, al principio vas a parecer grabadora porque todo el tiempo vas a estar repitiendo: gracias por ese pensamiento pero no me sirve, gracias por ese pensamiento pero no me sirve, pero conforme tú vayas poniendo en práctica esta técnica, ese pensamiento va a ir disminuyendo, ¿sí? En muchas ocasiones yo les proporciono esta técnica porque muchos de los pensamientos que te generan demasiada angustia o demasiada preocupación son acerca del pasado o son acerca de lo que va a pasar, el futuro, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que te desconecta completamente del momento, te desconecta completamente del momento, de tus emociones y de aquello que quieres realizar. Incluso hay muchos pensamientos que te pueden impedir seguir con tu día a día y lo importante es que conforme vayas poniendo esta técnica en práctica, te vayas sintiendo mejor, ¿sí? Entonces va a aparecer el pensamiento en tu mente, lo primero que tú vas a repetir en tu mente es decir: gracias por ese pensamiento pero no me sirve. Recuerda que existen dos caminos cuando aparece un pensamiento. El primero es juzgarlo, caer en él, o el otro es dejarlo ir, ¿sí? Y una manera de dejarlo ir va a ser por medio de esta técnica. Entonces recuerda también que la gratitud, agradecer, te va a conectar con el momento, ¿sí? Te va a conectar con tu entorno y por lo tanto, conforme vayas poniendo en práctica esta técnica, no solo te va a ayudar a soltar y dejar ir los pensamientos que te agobian, sino que también te va a ayudar a conectarte con el momento.
Y eso va a ser muy importante porque a la larga probablemente habrá pensamientos en los cuales tú quieras profundizar, ¿sí? Entonces, tú vas a decidir en cuáles sí quieres profundizar, pero tendrán que ser pensamientos de cosas que quieres sanar probablemente. Entonces tú vas a ir evaluando conforme a esta técnica. Y recuerda que el hecho de que yo te dé esta técnica no quiere decir que ya no va a haber pensamientos negativos en cuanto pongas en práctica esta técnica, o que ya nunca va a aparecer este pensamiento, no. Pero lo que sí quiere decir es que conforme más constante seas poniendo en práctica esta técnica en base al pensamiento que crees que te agobia o te preocupa, o este pensamiento tóxico, cada vez va a ir disminuyendo, ¿sí? Y cada vez te vas a ir sintiendo más tranquilo, que es la idea, ¿ok? La segunda técnica que te daría es que existen muchas personas que cuando aparecen pensamientos tóxicos o pensamientos negativos, lo primero que hacen es juzgar al pensamiento. Y más que juzgarlo, es crear escenarios en su mente catastróficos, escenarios que hasta cierto punto te generan sentimientos de angustia, de preocupación, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, viene este pensamiento a tu mente. Un ejemplo de este pensamiento podría ser, por ejemplo, alguna persona que va a tener algún examen muy importante, ¿sí? Entonces, una persona que tiende mucho a crear escenarios en su mente, ¿qué es lo primero que va a hacer? Si ya va a hacer el examen, va a comenzar a pensar, ¿qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si no paso este examen? ¿Qué tal si lo repruebo? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Hay personas que realmente tienden mucho a crear escenarios catastróficos en su mente, y esto obviamente hace que el pensamiento, de ser un pensamiento simple, se convierte, o de ser un pensamiento que aparece en tu mente, se convierte en algo muy grande, porque recuerda que entre más tú le dices a tu mente, no quiero pensar en esto, más lo va a pensar, ¿sí? Es como si yo te dijera en este momento, no pienses en una manzana roja. Lo primero que hiciste muy seguramente es pensar en una manzana roja, porque tu mente atrae lo que estás pensando, ¿sí? Tu mente, si tú le dices yo ya no quiero pensar en esta situación, o yo ya no quiero pensar en esto, más lo vas a pensar, porque tú le estás dando poder a esa situación o a ese pensamiento. Entonces, estas técnicas, la primera que te di, que es de dejar ir, te va a ayudar a quitarle un poco de atención a eso que te está agobiando, para entonces después poder profundizarlo, ¿sí? Si es que tú quisieras profundizarlo, porque muchos de los pensamientos que te agobian probablemente ya no los quieres profundizar porque te des cuenta que en este momento ya no son relevantes, ¿sí? Entonces, regresando a la técnica de los escenarios, por cada escenario catastrófico que tú llegues a crear en tu mente, vas a crear un escenario más realista. Y del ejemplo que te di, por ejemplo, de la persona que va a hacer el examen, un escenario más realista, no me gusta decir escenario positivo, porque creo que crear un escenario en tu mente muy positivo tampoco sería un escenario probablemente realista. Entonces, vamos a crear un escenario más realista de esta situación, que sería ¿cuál? El siguiente: me va a ir bien, he estado estudiando para este examen, me he estado preparando, me siento listo, pues he estudiado, me he preparado, decirte hasta cierto punto las herramientas que sí tienes, que estoy segura que son muchas, ¿sí? Entonces, recuerda que la moneda tiene dos caras, y así como existe la probabilidad de que ocurra eso que tú has creado en tu mente catastrófico, o también existe la posibilidad de que ocurra la otra parte. Y en muchas ocasiones los escenarios creados en tu mente catastróficos no tienden a ser muy realistas. Entonces, recuerda que siempre existe la otra cara de la moneda, la otra posibilidad de que también ocurra el escenario realista. Entonces, es importante que a partir de hoy comiences a crear escenarios que te ayuden a salir de ese pensamiento, que te ayuden a darte cuenta de lo que sí tienes, que te ayuden a crear pues estos escenarios más realistas de lo que sí tienes en este momento. Y obviamente estos escenarios, o crear estos escenarios realistas, te va a ayudar a
sentirte mucho más tranquilo, te va a ayudar a tener más confianza en ti mismo, te va a ayudar a sentirte con mayor calma. Y conforme vayas poniendo en práctica estas dos técnicas que te he proporcionado, tú te vas a ir dando cuenta que en muchas ocasiones le has dado demasiado poder a pensamientos que probablemente en este momento no son necesarios para ti, ¿sí? Como te decía hace rato, entre más poder le das a algo, más consideras que es importante o más aparece o más lo comienzas a ver en tu día a día. Y no es que esa situación aparezca de la nada, sino que tú todo el tiempo estás pensando en eso, entonces todo tu día a día se va guiando en base a eso que estás pensando, ¿sí? Es como si yo les dijera, no comiencen a ver carros rojos, no comiencen a enfocarse en los carros rojos que hay en la ciudad. Tú vas a comenzar realmente a ver todos los carros rojos que hay en tu ciudad, porque la mente es así. Entonces, la mente necesitas entrenarla, necesitas también conocer cómo es la estructura de tus pensamientos, saber cuáles son el tipo de pensamientos en los cuales tú más tiendes a caer, a los cuales tú más tiendes a darles poder. Y por eso la otra técnica que te voy a dar es que es necesario que anotes cuáles son los pensamientos que tienes a lo largo de tu día. Es como tener un diario de pensamientos, ¿sí? ¿Cuáles son el tipo de pensamientos que tiendes a tener a lo largo de tu día? Porque recuerda que anotar, escribirlos, te vuelve más conscientes de ellos, ¿sí? Más consciente de ellos. Entonces, entre más tú eres consciente del tipo de pensamientos que siembras a lo largo de tu día, eso te va a ayudar a ti a descartar aquellos en los cuales ya no quieres enfocarte de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, una vez que ya los tengas anotados y que vayas haciendo una evaluación más o menos del tipo de pensamientos que tienes, tú tienes que ser muy consciente de ellos y evaluar a cuáles pensamientos quieres, en cuáles pensamientos quieres profundizar de ahora en adelante, porque habrá pensamientos en los cuales valdrá la pena profundizar, porque probablemente ahí exista alguna situación que hay que trabajar, una situación que hay que resolver y que hay que sanar, entonces va a valer la pena que profundices en ellos. Pero recuerda que el pensamiento es un simple pensamiento, ¿sí? La diferencia es que cuando profundizas en eso, comienzas a involucrar emociones, sentimientos, recuerdos, y un sinfín de cosas, ¿sí? Entonces, recuerda que el pensamiento es un simple pensamiento. Entonces, también algo que es muy importante es que dejes de temerle a tus pensamientos, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando viene un pensamiento que no quieres? Comienzas tú mismo a tener todas esas sensaciones de miedo porque te genera a lo mejor angustia, preocupación, porque ya sabes que después de que llega ese pensamiento, tú ya vas a crear toda una historia, incluso les digo, de que creas toda una telenovela en tu mente de cosas que no han pasado o de cosas que ya pasaron, ¿sí? Entonces no le temas a tus pensamientos hasta cierto punto son nobles, ¿sí? Son simples pensamientos que aparecen en tu mente, entonces hay que quitarle un poquito el miedo a los pensamientos por medio de estas técnicas que te he dado. Conforme tú vayas poniendo en práctica estas técnicas, te vas a dar cuenta que realmente el problema es el poder que tú le has dado a todas esas cosas, ¿sí? No tanto el pensamiento que aparece, sino el poder que le das a eso. Entonces, comienza a ser amable con aquellos pensamientos que aparecen en tu mente, independientemente de que sea un pensamiento que te agobie, pero por medio de la gratitud lo vas a dejar ir. Gracias por ese pensamiento, pero no me sirve. Y te vas a dar cuenta que hasta cierto punto, pues tu pensamiento es un simple pensamiento inofensivo, ¿sí? Pero el poder de que crezca, se lo has dado tú. Y algo que yo les escribo mucho en mis frases o en lo que les voy poniendo a lo largo de los días es que tu mente cree lo que tú le dices. Entonces, dile a tu mente cosas que te ayuden a sentirte bien.
Recuerda que eres un ser único y valioso y mereces también cultivar en tu mente cosas bonitas. Siembra en tu mente pensamientos de amor, pensamientos que te ayuden a sentirte tranquilo, a sentirte en calma. A esos son los pensamientos que necesitas darle poder de ahora en adelante. Porque, ¿qué pasa con ese tipo de pensamientos? Probablemente a esos no les das tanto poder. A esos simplemente los dejas ir, porque algo que pasa mucho es que muchas personas no creen que merecen lo bueno que les pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece un pensamiento de todo está saliendo bien, me está yendo bien o me va a ir bien en esto? Pues lo dejas ir. Entonces, ¿qué pasaría si de ahora en adelante esos pensamientos que aparecen en tu mente, pensamientos de amor, pensamientos nobles, los comienzas a abrazar? ¿Sí? Comienza a abrazar pensamientos que te ayuden a crecer, a seguir avanzando, porque recuerda que mereces todo lo bueno que te pasa. Entonces, todo empieza desde el pensamiento y se lleva a cabo a la práctica en la vida, ¿sí? O se reflejan en tu vida diaria esos pensamientos. Entonces, dile a tu mente cosas bonitas, dile a tu mente que vas a poder con esto, dile que todo va a estar bien. Dile que estás haciendo lo mejor que puede, dile también cosas bonitas, porque tu mente lo va a creer, ¿sí? Muchas personas pensarían o quizás no sabrían del gran impacto que tienen los pensamientos en la vida, pero cuando te das cuenta de ello, creo que vale la pena detenerte y cuestionarte a qué pensamientos les estoy dando poder, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que yo en mi día a día fomento? ¿Sí? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo preocupado, angustiado? Analiza tus pensamientos, porque probablemente esa es la razón por la cual tú te sientes así. Entonces, si a partir de ahora te tomas el tiempo de detenerte y cuestionar a qué pensamientos les estoy dando poder, qué es lo que estoy sembrando en mi mente. Recuerda que tu mente es como un jardín y tú decides qué quieres sembrar en ella, ¿sí? ¿Y qué pasaría si de ahora en adelante, en lugar de darle tanto poder a las cosas que te preocupan, a lo que te angustia, a aquel pensamiento que apareció y te duele, qué pasaría si ahora le comienzas a dar poder a aquellos pensamientos como que aparecen también como todo me está saliendo bien, o todo va a estar bien, o me siento en calma, ¿sí? Si fomentaras esos pensamientos y comenzaras a poner estas prácticas que te he dado, estoy segura que te vas a sentir mucho mejor contigo mismo, que te vas a sentir con mayor calma, que cada vez vas a ir siendo más consciente, vas a ir siendo más consciente de tus pensamientos y cada vez te vas a ir dando cuenta que en gran parte también eres responsable de los pensamientos que has fomentado a lo largo de tu vida en tu mente, ¿sí? De hecho, eres el único responsable de ello, pero esto no quiere decir que tú tienes la culpa de sentirte así. No, porque probablemente no habías sido consciente de aquello a lo que le has dado poder, ¿sí? Y probablemente no tenías técnicas que te ayudaran a salir de ellos, porque yo escribo mucho, mereces paz mental, ¿sí? Pero muchas personas me preguntan, es que ¿cómo puedo lograr una paz mental? ¿Sí? Entonces, aquí te estoy dando algunas técnicas que te van a poder ayudar a encontrar esa calma, pero también algo que quiero que recuerdes y que sepas es que aunque pongas en práctica estas técnicas, esto no quiere decir que nunca va a haber pensamientos negativos, que nunca va a haber pensamientos tóxicos. Somos seres humanos con luz y oscuridad. Y abrazando esto y abrazándolo como parte de tu ser, también esto te va a ayudar a fomentar pensamientos de amor, pensamientos que te ayuden, ¿sí? Y a darte cuenta que pues de repente puede pasar que aparezca un pensamiento que te angustia, que te da miedo, que te da preocupación. Pero a partir de ahora vas a decidir si quieres o no quieres darle poder a ese pensamiento. Y comienza a poner en práctica estas técnicas que puedes realmente recordar fácilmente, pero es ser constante también con esto, ¿sí? Cuando quieres trabajar en algo, cuando quieres reestructurar algo, sanar algo, hay que recordar que requiere tiempo y estas técnicas
para poder tener mayor calma en tu mente, requieren también tiempo, requieren constancia, requieren compasión contigo mismo. Entonces, recuerda, por cada escenario catastrófico que tú llegues a crear en tu mente, vas a crear un escenario más realista, ¿sí? Y si aparecen en tu mente pensamientos que no te permiten seguir avanzando, vas a decir en tu mente, gracias por ese pensamiento, pero no me sirve. Y también habrá que evaluar aquellos pensamientos que quieres profundizar. Y pues bueno, estas son algunas técnicas que me gustaría dejarte el día de hoy, no sin antes recordarte la importancia de ser paciente con este proceso, ¿sí? La importancia de recordar que somos seres humanos, que van a aparecer pensamientos y van a seguir apareciendo toda la vida pensamientos probablemente que no quieras, pero la idea es ¿qué vas a decidir hacer de ahora en adelante con esos pensamientos? ¿A cuáles les vas a dar poder de ahora en adelante? ¿A qué pensamientos les vas a dar poder de ahora en adelante? Porque recuerda que el poder sí se los das tú. Entonces, recuerda también que mereces cosas buenas. ¿Y qué pasaría si de ahora en adelante decides darle más poder a aquellos pensamientos que aparecen en tu mente que te hacen sentir bien, que a aquellos que te hacen sentir emociones que quizás no son agradables para ti? Y pues por mi parte, hoy sería todo. Recuerda siempre ser amable contigo, ser amable con aquellos pensamientos que quieras sembrar en tu mente de ahora en adelante. Sé compasivo contigo, practica la autocompasión, porque esto te va a permitir darte cuenta que así como has pensado durante mucho tiempo pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, también te puedes dar la oportunidad de darle poder a aquellos pensamientos que te hacen bien. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que este podcast les sea de gran ayuda, que les ayude, que les inspire, que los motive a crear cada día una mejor versión de tu ser. Y recuerda vivir siempre un día a la vez. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vemos en el próximo podcast.